¿Cómo encarar el problema? En el principio creó Dios. Estas son las primeras palabras de la Biblia. Pero son más que la introducción al relato de la creación o del libro del Génesis. Son la llave que abre nuestra comprensión de la totalidad de la Biblia. ¿Nos dicen que la religión de la Biblia es la religión de la iniciativa de Dios? Nunca podemos tomar a Dios por sorpresa. Nunca podemos anticiparnos a Él. Él da siempre el primer paso, está en el principio. Antes que el hombre existiera, Dios actuó. Antes que el ser humano tratara de buscarle, Él ya le había buscado. La Biblia no muestra al hombre tanteando para encontrar a Dios, sino a Dios yendo en pos del hombre. Hay gente que visualiza a un Dios sentado cómodamente en un alto solio, distante, separado, desinteresado e indiferente a las necesidades de los mortales, hasta que los gritos constantes de estos lo sacan de la modorra en que vive, y resuelve intervenir en su favor. Tal concepto es falso. La Biblia revela a un Dios que toma la iniciativa, se levanta de su trono, deja su gloria, se rebaja y humilla para buscar al hombre, mucho antes de que a éste, que se haya envuelto en oscuridad y hundido en el pecado, se le ocurra volverse a él. Esta actividad soberana y anticipada de Dios se da a conocer de varias maneras. Tomó la iniciativa en la creación, cuando formó el universo y todo cuanto en él hay. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Tomó la iniciativa en la revelación, cuando hizo conocer a la humanidad su naturaleza y voluntad. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, Hebreos 1:1-2. Tomó la iniciativa en la salvación cuando vino en Cristo Jesús para librar a los hombres de su pecado. Dios ha venido a rescatar a su pueblo, Lucas 1:68. Dios creó. Dios habló. Dios actuó. Estas declaraciones de la iniciativa de Dios en tres formas distintas constituyen el resumen de la religión de la Biblia. En este libro nos concretamos a la segunda y tercera de ellas, ya que el cristianismo básico por definición comienza con la figura histórica de Jesucristo. Si Dios habló, Jesucristo es su palabra más grande y final. Si Dios actuó, su hecho más noble es la redención del mundo realizada por medio de Jesucristo. Dios habló y actuó en Jesucristo. Dijo algo. Hizo algo. Esto quiere decir que el cristianismo no es mera parlería piadosa. No es una colección de ideas religiosas. No es un catálogo de reglamentos. Es un evangelio, o sea, buenas nuevas, buenas noticias. Palabras de Pablo, es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Romanos 1:3. No es, primariamente, una invitación al hombre para que haga algo, es la declaración suprema de lo que Dios hizo en Cristo para los seres humanos. Dios ha hablado. El ser humano es una criatura insaciablemente inquisidora. Su mente está constituida de tal modo que no puede permanecer en reposo. Siempre otea lo desconocido. Persigue el conocimiento sin tregua ni descanso. Su vida es un viaje de descubrimientos. Siempre pregunta, explora, analiza, investiga. Nunca se cansa de preguntar como cuando niño, ¿por qué? Ahora bien, cuando la mente humana comienza a preocuparse de Dios, se queda perpleja. Tantea en la oscuridad. Tropieza. Esto no debe sorprendernos, ya que Dios, quien quiera o cualquier cosa que sea, es infinito, mientras que nosotros somos criaturas finitas. Él está totalmente fuera de nuestro alcance. Por consiguiente, la mente no puede ayudarnos de inmediato sobre este particular, a pesar de que resulta en un instrumento maravillosamente efectivo en el campo de las ciencias empíricas. ¿No puede subir hasta la mente infinita de Dios? No hay escalera para que lo haga, solo hay un golfo vasto, inconmensurable. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios?, se le preguntó a Job, Job 11:7. Es imposible. Y esta situación hubiera permanecido tal cual, si Dios no hubiese tomado la iniciativa para remediarla. El hombre hubiera permanecido para siempre un agnóstico impotente, preguntando como Poncio Pilato, ¿y qué es la verdad?, Juan 6:38, pero nunca esperando una respuesta, por no atreverse nunca a esperarla. Sería un adorador, porque el serlo está en su naturaleza,
pero en todos sus altares habría una inscripción como la que Pablo encontró en Atenas, a un Dios no conocido, Hechos 17, 23. Pero Dios ha hablado. Ha tomado la iniciativa para revelarse a sí mismo. Ahora comprendemos que la doctrina cristiana de la revelación es esencialmente razonable. Dios ha descubierto ante nuestra mente lo que de otro modo hubiera permanecido cubierto, escondido. Una parte de la revelación de Dios la encontraremos en la naturaleza. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Salmo 19:1. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Romanos 1, 19 al 20. Esto es lo que comúnmente se llama revelación general, ya que ha sido dada a todos los hombres en todo lugar, o natural, ya que está en la naturaleza. Pero esto no basta. Es indudable que hace conocer a todos los hombres su existencia y algo de su divino poder, gloria y fidelidad. Pero si el ser humano ha de conocer personalmente a Dios, si ha de alcanzar el perdón de sus pecados y entrar en comunión con Dios, necesita otra clase de revelación, más íntima y más práctica. La revelación que Dios hace de sí mismo necesita incluir su santidad, su amor y su poder para salvar del pecado. Esto también le ha placido a Dios revelar, y es lo que se llama revelación especial, ya que fue dada a un pueblo especial, Israel, por medio de mensajeros especiales, los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo. Es también una revelación sobrenatural, ya que fue dada por medio de un proceso generalmente denominado inspiración, y tuvo su expresión máxima en la persona y obra de Jesús a través de toda su vida. El modo en que la Biblia explica y describe esta revelación es diciendo que Dios habló. Cuando una persona habla, llegamos a saber del modo más fácil lo que contiene su mente. Y lo que es verdad en cuanto al deseo de los hombres de comunicarse entre sí, es tanto más verdad de lo que Dios desea revelar de su mente infinita a nuestras mentes finitas. Puesto que sus pensamientos son más altos que los nuestros, del mismo modo que los cielos son más altos que la tierra, como lo expresa el profeta Isaías, Isaías 55, 9, no los hubiéramos conocido si Él no los hubiera revestido con palabras. Por eso la palabra del Señor llegó a muchos profetas, hasta que vino Jesús, el Cristo, y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Juan 1:14. Igualmente el apóstol Pablo escribe a los Corintios para decirles, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca tontería. 1 Corintios 1:21. El hombre no llega a conocer a Dios por medio de su propia sabiduría sino por la palabra de Dios, su mensaje, no por medio de la razón humana sino por la revelación divina. Y porque Dios se ha dado a conocer en Cristo, el cristiano puede decir confiadamente al agnóstico y al supersticioso, como Pablo dijo a los atenienses en el Areópago de Atenas, lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo a anunciarles. Hechos 17:23. Una buena parte de la controversia entre la ciencia y la religión surgió porque no se tuvo en cuenta este punto esencial. El método científico es, en gran parte, inadecuado en la esfera religiosa. El conocimiento científico avanza empleando la observación y el experimento. Opera con los datos e informaciones que le suplen los 5 sentidos físicos. Pero cuando llegamos al terreno de lo metafísico, no hay datos inmediatamente disponibles. En la actualidad Dios no es tangible, visible o audible. Sin embargo, hubo un tiempo en que Él tuvo a bien hablar y revestirse de un cuerpo que podía verse y palparse. Por eso el apóstol Juan comienza su primera carta con esta afirmación: les escribimos a ustedes de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Dios ha actuado. Las buenas nuevas del Evangelio cristiano no se hallan limitadas por la declaración del hecho de que Dios habló. También afirman que Él ha actuado. Dios tomó la iniciativa en los dos casos en vista del carácter de la necesidad del ser humano. No solo somos ignorantes. Somos pecadores. Por eso no basta que Dios se haya revelado a sí mismo para visitar nuestra ignorancia. Tuvo que tomar, además, la iniciativa de actuar para salvarnos de nuestros pecados.
Comenzó en los tiempos del Antiguo Testamento. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, haciendo una nación de él y de sus descendientes, librando a estos de la esclavitud de Egipto, haciendo un pacto con ellos en el monte Sinaí, dirigiéndolos a través del desierto a la tierra prometida, guiándolos y enseñándoles como pueblo suyo. Pero todo esto fue simplemente una preparación para la hora mayor de redención en Cristo. Los hombres necesitaban ser liberados, no de la esclavitud de Egipto o el destierro babilónico, sino del exilio y la esclavitud del pecado. Fue por eso principalmente que Jesucristo vino. ¿Vino como Salvador? Le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 versículo 21. Esto es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Él es como el pastor que perdió una de las ovejas de su rebaño y salió a buscarla por los montes hasta que la encontró. Lucas 15, 3 al 7. El cristianismo es una religión de salvación. No hay nada en las demás religiones del mundo que pueda compararse con el mensaje de un Dios que ama, va en busca de un mundo de pecadores perdidos y muere por él. La respuesta del hombre. Dios habló. Dios obró. El relato y la interpretación de esas palabras y hechos divinos se encuentran en la Biblia. Para muchas personas, se quedará allí. Para ellas, lo que Dios dijo e hizo pertenece a la historia, pero no ha pasado de la historia a la experiencia, de la Biblia a la vida. Dios habló, nos hemos escuchado su palabra. Dios obró, ¿hemos beneficiado de lo que hizo? En el resto de este libro se explicará lo que debemos hacer. Por el momento es necesario poner énfasis en una sola cosa, debemos buscar. Dios nos ha buscado a nosotros. Todavía está buscándonos. Nosotros tenemos que buscar a Dios. En efecto, la queja que Dios tiene contra el hombre es que éste no lo busca. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo 14, del versículo 2 al 3 y, sin embargo, Jesús prometió, busquen y encontrarán, Mateo 7:7. Si no buscamos, no encontraremos. El pastor buscó a la oveja perdida hasta que la halló. La mujer revolvió la casa hasta que dio con la moneda extraviada. ¿Hemos de hacer menos nosotros? Dios desea ser hallado, pero lo será únicamente por aquellos que lo buscan. Tenemos que buscar diligentemente. El hombre es tan haragán como quiere, escribió Emerson. Pero el problema que tenemos entre manos es tan serio que es preciso vencer la pereza natural y la apatía y aplicarnos con cuerpo y alma a la búsqueda. Dios no tiene paciencia con los frívolos, Dios recompensa a los que lo buscan, Hebreos 11:6. Tenemos que buscar humildemente. Si la apatía es impedimento para algunos, el orgullo es un estorbo más común y aún mayor para otros. Es preciso admitir con toda humildad que la mente que tenemos es finita e incapaz de descubrir a Dios por su propio esfuerzo, sin la revelación que Él ha dado de sí mismo. Conste que no estamos diciendo que debemos suspender el pensamiento racional. Por el contrario, el salmista nos dice que no hemos de comportarnos como el caballo y el mulo que proceden sin entendimiento, Salmo 32, 9. Tenemos que usar la mente, pero admitiendo sus limitaciones. Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Mateo capítulo 11 versículo 25. Esta es una de las razones por qué Jesús amó a los niños. Son enseñables. No son orgullosos, autosuficientes y criticones. Necesitamos poseer la mente abierta, humilde y receptiva de los niños. Tenemos que buscar honradamente. Al acercarnos a lo que pretende ser la revelación de Dios, debemos hacerlo sin orgullo, libres de prejuicios, no solo con una mente humilde, sino también con una mente abierta. Todo estudiante sabe los problemas que acechan a quien acomete una materia con ideas preconcebidas. Y sin embargo, muchos investigadores se acercan a la Biblia con juicios ya formados.
La promesa de Dios es para quienes le buscan con sinceridad. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29:13. Así, pues, tenemos que dejar de lado los prejuicios y abrir la mente a la posibilidad de que el cristianismo sea la verdad. Tenemos que buscar obedientemente. Esta es la condición más difícil de llenar. Al buscar a Dios tenemos que estar preparados no solo a revisar nuestras ideas sino también a reformar la vida. ¿El mensaje cristiano involucra un desafío moral? Si el mensaje es veraz, el desafío moral tiene que ser aceptado. Dios no es un objeto que el hombre pueda analizar fríamente. Uno no puede colocar a Dios al extremo de un telescopio o de un microscopio y exclamar, ¡qué interesante! Dios no es interesante. Dios perturba, trastorna. E igual sucede con Jesucristo. Habíamos pensado examinar a Cristo intelectualmente, pero encontramos que es Él quien nos examina a nosotros. Los papeles se invirtieron entre nosotros. Estudiamos a Aristóteles y nos sentimos edificados intelectualmente, estudiamos a Jesús y nos sentimos, en el sentido más profundo, perturbados espiritualmente. Nos sentimos constreñidos a tomar frente a este Jesús alguna actitud moral en cuanto a nuestro corazón y voluntad. Uno puede estudiar a Jesús con parcialidad intelectual, pero no puede hacerlo con neutralidad moral, tenemos que declarar a qué bando pertenecemos. Es a esto que el contacto con Jesús, un contacto sin evasivas, nos ha llevado. Comenzamos en la calma del estudio, pero hemos descubierto que se nos conduce al terreno de la decisión moral. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando, dirigiéndose a ciertos judíos incrédulos, les dijo, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7 versículo 17. La promesa es clara, y significa que nosotros sabremos si Cristo es verdadero o falso, si sus enseñanzas son divinas o humanas. Pero la promesa descansa sobre la base de una condición moral. Tenemos que estar dispuestos no solo a creer, sino a obedecer. Tenemos que estar preparados para obedecer la voluntad de Dios cuando Él nos la dé a conocer. Recuerdo a cierto joven que solía venir a verme después de haber terminado sus estudios y comenzado a trabajar en Londres. Según decía, había dejado de concurrir a la iglesia porque no podía repetir el credo de los apóstoles sin ser hipócrita. Ya no creía. Una vez terminadas sus explicaciones le dije, si yo pudiera contestar sus problemas a su entera satisfacción, ¿estaría usted dispuesto a cambiar su modo de vivir? Se sonrió y se sonrojó a la vez, su problema real no era intelectual, sino moral. Este es, pues, el espíritu que mueve nuestra investigación. Debemos dejar de lado la apatía, el orgullo, el prejuicio y el pecado, y buscar a Dios a pesar de las consecuencias. De todas las dificultades mencionadas que estorban la investigación efectiva, las dos últimas son las más difíciles de vencer, el prejuicio intelectual y la rebeldía moral. Las dos son expresiones de temor, y el temor es el mayor enemigo de la verdad. El temor paraliza la búsqueda. Sabemos que el encuentro con Dios y la aceptación de Jesucristo suponen una experiencia inconveniente y exigente. Suponen la reevaluación de la totalidad de la vida y el reajuste de la totalidad de nuestro modo de vivir. Y es la combinación de la cobardía intelectual y moral la que nos hace vacilar. No encontramos porque no buscamos. No buscamos porque no queremos encontrar, y sabemos que el modo efectivo para no encontrar es no buscar. Así, pues, estimado lector, te pido que te abras a la posibilidad de estar equivocado. Podría ser que Cristo sea la verdad. Por eso te invito a que te conviertas en un inquisidor sincero de la verdad, en un buscador diligente, humilde, honrado y obediente a Dios. Acude al libro que dice ser la revelación de Dios. Lee especialmente los evangelios que contienen el relato de la vida de Jesucristo. Dale a este la oportunidad de confrontarte y autenticarse ante ti. Ven con el pleno consentimiento de tu mente y tu voluntad, dispuesto a creer y a obedecer si Dios te convence. ¿Por qué no darte el trabajo de leer el Evangelio según San Juan o según San Marcos? Podrías leerlo de un solo tirón, preferentemente usando una versión moderna, a fin de recibir todo el impacto de la lectura. Después podrías leerlo de nuevo, despacio, a razón de un capítulo por día. Y antes de leer, ora,
tal vez diciendo algo así: Dios, si existes o no estoy seguro de que existas, y si puedes escuchar esta oración, y no sé si puedas, quiero que sepas que soy un buscador sincero de la verdad. Muéstrame si Jesús es tu Hijo y el Salvador del mundo. Y si tú traes convicción a mi mente, confiaré en Él como Salvador y lo seguiré como mi Señor. Nadie puede hacer esta oración y sentirse fracasado. Dios no tiene deudas con nadie. Él honra toda búsqueda sincera. Responde a todos los inquisidores honrados. Tiene comprometida su palabra en la promesa de Cristo: busquen y encontrarán.